bienvenidos a una historia. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de historia paranormal. En esta ocasión les traigo una historia escrita aquí, así que vamos a ir pasando las hojas mientras les voy leyendo esta historia de miedo, ¿vale? Déjenme busco la historia que tengo aquí. Aquí está. Se llama Una noche en el hospital. Cierra tus ojitos y escucha con atención. La luna llena se alzaba sobre el antiguo hospital de Santa Mónica, cuyas ruinas eran silvetadas por un cielo limpio y estrellado. A su encuentro venían tres amigos, Elena, Tomás y Óscar, impulsados por la curiosidad y las historias de miedo que embargaban a la ciudadanía sobre aquel lugar. Una mezcla de temor y emoción hacía vibrar sus corazones mientras se adentraban en los vastos y desolados pasillos del hospital. ¡Qué miedo! Yo no me metería a un hospital. Elena era la más valiente del grupo. Su cabello negro y una chispa de determinación en sus ojos la hacían parecer invencible ante el peligro. Tomás, de mirada escéptica y un escepticismo pragmático, siempre buscaba explicación lógica a los fenómenos más extraños. Óscar, el más joven, acompañaba a sus amigos más por la promesa de una aventura que por un verdadero interés en lo paranormal. A medida que avanzaban, el eco de sus pasos perturbaba el silencio sepulcral que gobernaba el edificio abandonado. Cada puerta que cruzaban parecía cobrar vida con un quejido siniestro, como si las sombras mismas trataran de advertirles que retrocedieran. Dicen que ahí habitaba el espíritu de la enfermera que perdió a sus pacientes favoritos, murmuró Elena. Deberíamos hacer una sesión de espiritismo, dijo Elena. Tomás rodó los ojos, aunque un temblor sutil traicionó su calma. Deja de decir tonterías, replicó. Es solo un lugar antiguo y desolado, perfecto para alimentar supersticiones. No obstante, el escalofrío que recorrió su espinazo le recordaba que el miedo no necesitaba de creencias para existir. Óscar, sin embargo, se abrazaba a su cámara como si de un amuleto protector se tratara, intentando capturar en imágenes lo que sus ojos no podían ver claramente. Chicos, ¿están viendo lo mismo que yo? Señalando la ventana al final del pasillo. Una cortina rasgada se movía sin viento, dibujando sombras danzantes en los muros carcomidos. No tardaron en llegar a la capilla donde antiguamente se ofrecían consuelos a las almas torturadas por la enfermedad. Todavía quedaban vestigios en lo que fue un altar y unas cuantas bancas mutiladas por el tiempo. Elena puso su mochila en una de ellas y sacó una pequeña ouija improvisada. ¿Estás listo para demostrar
Tomás la desafió con una sonrisa. Esto es una locura, intervino Oscar, cuya voz delataba un temor inmenso. Sin embargo, la fascinación de los acontecimientos que podrían desplegarse ante ellos era lo suficientemente fuerte como para mantenerlos en su lugar. Mientras colocaban sus dedos sobre la ouija junto con Elena, Tomás no pudo evitar pensar que estaba por cruzar una línea peligrosa. Solo juguemos a tus juegos, pero cuando no pase nada, nos vamos de este lugar, dijo con firmeza. Los segundos que siguieron estuvieron cargados de tensión que parecía surgir de las mismas paredes. ¿Hay alguna presencia aquí con nosotros?, preguntó Elena con voz apenas audible. El silencio fue su única respuesta, un silencio que parecía tomar consistencia y peso. De repente, la ouija se movió ligeramente, lo suficiente para que la respiración de los tres amigos se detuviera. ¿Fuiste tú, Elena?, tartamudeó Oscar, incapaz de despegar la vista del tablero. No, no fui yo, replicó ella. Sus ojos barrían la habitación en busca de una explicación racional. Cuando la ouija se deslizó hacia el sí, con más fuerza, ya no quedaban dudas de que algo o alguien estaba respondiendo. Tomás se puso de pie, de rostro pálido como el mármol. Tenemos que irnos de aquí ahora, dictaminó. Su voz era un mando más que una sugerencia. Apenas habían emprendido su huida cuando un murmullo surgió desde lo más hondo del hospital. Voces susurrantes, cargadas de dolor y pesar que los envolvían en una sábana gélida de miedo. Corrían por los corredores iluminados solo por los intermitentes heces de su linterna. Cada sombra se convertía en un ente acechante, cada grito del pasado en una amenaza actual. Oscar, rezagado y sofocado por el pánico, tropezó y cayó al suelo. En ese momento, una figura se desvanecía al fondo del pasillo, con los cabellos enmarañados cayendo sobre su rostro que el tiempo había borrado. El espectro de una mujer en hábito de enfermera lo miraba inmóvil, con una tristeza infinita en sus ojos vacíos. El miedo lo paralizó, pero sus amigos volvieron por él, arrastrándolo lejos de la visión, que se desintegró como niebla al amanecer. En una carrera desesperada encontraron la salida y el mundo real. Nunca se habían sentido tan acogedor ni tan vivo como en ese instante de liberación. A la mañana siguiente, mientras el susto se desvanecía con los primeros rayos del sol, decidieron hablar. Hablar no solo de ellos, sino con los habitantes de una ciudad que había convertido el miedo en leyendas, olvidando que alguna vez personas de carne y hueso habitaron aquel hospital. Tomás, en su mente analítica, comprendió que esas apariciones y fenómenos podían ser un llamado desesperado de atención, un eco del sufrimiento del pasado que requería ser escuchado y honrado. Elena sentía que debían compartir su historia para que la memoria y el respeto reemplazaran el miedo y las fábulas sin fundamento. Así, Oscar tomó sus fotografías y aunque no capturó fantasmas, consiguió imágenes que hablaban de la historia y la humanidad del lugar. Comprometidos con su causa, los tres amigos organizaban visitas guiadas al hospital, explicando su verdadera historia y desmitificando
más. La última de estas visitas coincidió con la noche en que habían vivido su terrorífica experiencia. Un año después, al concluir el relato de aquel pasado y la real naturaleza de los fantasmas, un susurro recorrió la multitud, lleno de compasión y de un nuevo entendimiento. Una figura se acercó a ellos, una anciana que había trabajado como enfermera en sus años mozos en aquel hospital. Siempre supe que aquellos a quienes cuidé seguían aquí, en esencia, pidiendo ser recordados, dijo con una voz quebrada por la emoción. Y fue entonces en la unión de lo vivo y lo recordado donde el verdadero misterio del hospital abandonado dio paso a la luz. No era un lugar para tenerle miedo, sino un monumento al valor, a la vida, al dolor y a la esperanza que algún día vivieron entre esas paredes. Y así el hospital abandonado se transformó en un museo, un templo de memoria donde cada rincón hablaba no de terror, sino de la nobleza de aquellos que un día lo habitaron, trabajadores y pacientes por igual. La última noche de su aventura les enseñó que el miedo solo tiene el poder que le otorguemos y que al enfrentarlo podemos encontrar la verdad y la belleza de lo que alguna vez temimos. Wow. No sé si les conté un cuento o una historia paranormal. Bueno, más que nada era un cuento de una historia de terror y así. Bueno, ahora lo escribí así porque la otra vez alguien me puso que querían que les leyera un cuento. Así, pasando de hoja y todo eso. Entonces, espero que sí les haya gustado. Y bueno, más que nada, espero que se hayan relajado un poquito, que les haya gustado este cuento. Creo que más bien va en la sección de te leo un cuento, porque tanto como como terrorífico, pues un poquito, la verdad, al principio sí me dio miedo. Yo me imaginaba un final más trágico, pero bueno, resultó que solo era la enfermera.